Hola, soy el profesor Arauco y les voy a mostrar el sistema numérico decimal. La idea es que lo entendamos porque a partir de este sistema numérico vamos a realizar todas las matemáticas de aquí en más. Es tan importante comprender el sistema numérico porque nos va a dar la base para las operaciones básicas que vamos a explicar más adelante, como la suma, la resta, bueno, la adición, la sustracción, la multiplicación o la división. Miren, en un principio los símbolos representaban cantidades. Si uno marcaba con una rayita, entonces se refería a 1. Y si hacía 2 rayitas, simplemente se refería a 2. Eso es lo que hacían antiguamente las personas, ¿ya? Y lo hicieron bastante tiempo. Pero llegó una época donde la gente se empezó a juntar en ciudades y empezaron a contar números más grandes. Porque se producía un poco el comercio y era necesario entonces establecer cuánta cantidad tenía la otra persona para poder comerciar. Dicho sea esto, vamos a basarnos por ejemplo en el sistema romano. Hubieron otros antes, pero la idea es simplemente comprender cómo funciona esto. Los romanos quisieron agrupar las marquitas y les colocaron un símbolo. Entonces cuando tenían 10 cositas, 10 marquitas, le colocaban una X. Y cuando tenían 2 grupos de 10, colocaban 2X. Y bueno, si uno quisiera un 32, lo que haría sería hacer 3 grupos de 10 y 2 sueltos que dibujados o escritos serían 3X seguida de 2 palitos, 2 Y's. El problema con este sistema numérico es precisamente cómo escribir los números, ya que al irse agrupando hacía un poco difícil escribirlos. Miren, el número 3870, por ejemplo, tiene 3 M's de 3 grupos de 1000, una D, que es un grupo de 500, 3 C, que son 300, una L, que son 50, y 2 X, que representan a 10 y 10, 20 unidades. El problema con esto es que básicamente es muy largo, muy complicado, difícil. Imagínense si tuviera que hacer una suma con esto y otro número más, sería bastante engorroso. Entonces, llegó un momento en que esto ya no fue útil, porque quisiéramos, no sé, llegar al espacio y no nos gustaría estar escribiendo números tan largos como por ejemplo para medir la distancia de la Tierra a la Luna o cosas así. Lo curioso es que la solución vino desde la India. En la India dibujaron algunos números, que bueno, tienen unas razones históricas los números para ser como son. Así. Le colocaron a la unidad, le colocaron el símbolo 1. Ese número representaba las 2. Ese número representaba los 3. Hasta que llegamos al 8, el 9, pero también tuvimos que agregar un símbolo más que los indios lo descubrieron, que era el 0, y que representaba la ausencia, la no haber nada. Entonces, teniendo todo esto a mano, 2, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces los hindúes dijeron, bueno, entonces tenemos estos símbolos que representan cantidades, pero ¿y si yo quisiera algo más grande, tendría que ser otro símbolo? Y aquí es donde viene la magia de ellos. Pues dijeron, no es así. Lo que vas a hacer es, por ejemplo, vas a construir una tableta. Y entonces, acá vas a ocupar los grupos de unidad. Acá vas a ocupar los grupos de 10. Acá vas a colocar los grupos de 100. Y acá vas a colocar los grupos de 1000. Como lo hacían los romanos, agrupábamos. Pero vas a representar con un símbolo la cantidad de grupos de cada uno que haya. Por ejemplo, si quisiéramos
agrupar los 3870, bueno, 3870 tiene 3 grupos de 1000, 8 grupos de 100, 7 grupos de 10 y no queda ninguno suelto. Si alguien quisiera escribir, no sé, el 1750, entonces 1750 grupos de 1000 tendría 1. 700 son 7 grupos de 100. 50 serían 5 grupos de 10. Como no hay unidades, un 0. Otro número, el 9836. 9836 son 9 grupos de 1000, 8 grupos de 100, 3 grupos de 10 y 6 grupos de unidad, o 6 unidades mejor dicho, porque aquí no estarían agrupados. 9836. Y entonces básicamente lo que hicieron los hindúes, que después se lo pasaron a los árabes y que los árabes lo trajeron a Europa vía Italia, fue esta cosa, fue darle a cada posición dentro de la escritura de un número un valor. Así, en la primera posición van a haber solamente grupos de unidad o solamente unidades. Acá van a haber grupos de 10. Acá van a haber grupos de 100 y acá van a haber grupos de 1000. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué grupos de 10, grupos de 100, grupos de 1000, grupos de 10.000? Simplemente por una razón histórica que tiene que ver con cómo contamos. Nosotros contamos con los dedos, en un principio. Es el primer sistema de agrupamiento que nosotros conocemos, y cada vez que contamos con las dos manos, hacemos 10 unidades. ¿Se entiende? Entonces, el sistema numérico decimal es un sistema posicional porque es importante la posición. Es un sistema decimal porque usa 10 dígitos para representar todo. Y es un sistema de agrupamiento porque según en la posición que estemos, va a ser el tipo de grupos que tengamos. Si estamos en la primera posición, grupos de unidades. En la segunda posición, grupos de decenas. En la tercera posición, grupos de centenas. En la cuarta, grupos de miles. Y uno podría ir asumiendo que en la quinta posición serían grupos de 10.000. En la sexta posición, grupos de 100.000. Y por lo tanto, nosotros podríamos escribir cualquier número con este sistema. Porque cada vez los grupos son más grandes y abarcan números más grandes. Para el otro lado, es lo mismo. Pero lo vamos a dejar eso para otro video.